Hola, ¿cómo estás? ¿Súper bien? Oh, pues qué chévere. En este video hablaremos de un proceso importantísimo que es la división celular, proceso mediante el cual las células generan nuevas células y pues de esa manera permitir el crecimiento del organismo o reemplazar células que ya no están, que se han deteriorado, etc. Bueno, este proceso comienza después de un periodo de tiempo conocido como interfase. Desde el momento en el que la célula se forma hasta poco antes de su división, todo ese tiempo se conoce como interfase y tiene a su vez 3 etapas. La primera etapa se conoce como G1, que es una etapa de crecimiento donde la célula empieza a desarrollar todos sus procesos metabólicos con eficiencia, obviamente aumenta su tamaño hasta alcanzar un tamaño óptimo y a partir de allí ya cuando consideramos que es una célula madura, cuando ya la célula está desarrollada, empieza un segundo momento que se conoce como S. Allí la célula saca copia de su material genético, es decir, ocurre el proceso de duplicación del ADN. Y bueno, como quien dice, ya le sacó copia a su manual de instrucciones. Sigue preparándose en un tercer momento conocido como G2. Allí la célula sigue aumentando de tamaño, pero es porque genera nuevos organelos y se está preparando. Entonces, obviamente, el aumento del número de organelos hace que crezca, que aumente su tamaño. Y ya tenemos un momento M, que es ya de división en sí. Y esa fase M bien puede ser por algo que llamamos mitosis o por algo que llamamos meiosis. En esta gráfica vemos la diferencia entre mitosis y meiosis. Por un lado, la mitosis suele ocurrir en células somáticas, es decir, células del cuerpo. En nosotros una célula somática es una neurona, es una célula muscular, una célula epitelial, en fin. Todas ellas se dividen por mitosis para reemplazar células que se han deteriorado, que se han enfermado, que ya se han ido, o para permitir el crecimiento del organismo. Recuerden que nosotros recién nacidos éramos pequeñitos y ahora ya somos más grandes, ¿cierto? Entonces, ese crecimiento ha sido debido a la mitosis. Bueno, la meiosis ocurre en unas células especiales conocidas como germinales, células germinales o germinativas que se almacenan, se guardan en nuestras gónadas. ¿Qué son las gónadas? En el caso de los caballeros son los testículos y en las mujeres son los ovarios. Estas células están allí para que al dividirse por meiosis formen células sexuales, células reproductivas, espermatozoides, óvulos. Bueno, listo. Aquí ya tenemos una primera diferencia. La mitosis en células somáticas, la meiosis en células germinales. En las gráficas, en los esquemitas, vemos cómo en la mitosis a partir de una célula madre se generan 2 células hijas, mientras que en la meiosis a partir de una célula madre se generan al final 4 células hijas. En la mitosis hay un solo momento de división, en la meiosis hay 2 momentos de división. Pero la diferencia más importante está en la información que los padres o que estas células madre le van a heredar a sus células hija, ya que la mitosis es un proceso conservativo. El mismo número de cromosomas que tenía la célula inicial lo tendrán las células descendientes, ya sea haploide o ya sea diploide. Mientras que en la meiosis siempre se va a partir de una célula diploide y al final se van a obtener 4 células haploides, es decir, con la mitad del número cromosómico de la célula que les dio origen. Esas son las diferencias más importantes. Claro que si quieres profundizar en el tema, no olvides asistir a las clases en vivo, ¿cierto? Bueno, no siendo más, por ahora te dejo. Mi nombre es Emilce López. Claro que si quieres seguir hablando de biología, aquí estoy.